Uh, es que es una casa de pacto, es un estudio de la palabra de Dios en casa. Ya ahí, si usted no me ha dicho que quiere poner una casa y quiere poner una casa o quiere ser maestro, acérquese conmigo y vamos a colocarla por ahí. Yo quiero pedirle que si usted ya tiene tiempo con nosotros, pues bueno, es más fácil, pero si viene llegando, viene integrándose en la iglesia, yo lo invito los miércoles a la hora del servicio. Vamos a llevar noches de ADN, noches de discipulado, porque mire, Dios ha estado poniendo mucho en nuestros corazones la necesidad de discipular de uno a uno, mucho para este año. Y cuando fuimos con nuestros pastores, con nuestros padres espirituales, los pastores Moisés y Lili Borjas, aún más lo sentimos, les platicamos lo que queríamos hacer y fue para ellos maravilloso. Dijeron, háganlo, Dios está hablando a sus corazones y vamos a hacer, en vez del servicio de los miércoles, vamos a tener un discipulado los miércoles. Así que usted venga, acérquese. Si usted quiere servir, hay muchos departamentos en los que usted puede servir, pero necesita venir y absorber el ADN de la casa. Amén. Y luego quiero decirle que ahí tenemos donde está nuestra cafetería. Vamos a tener los boletos para el Congreso Mujer Resplandece. Nada más son 100 cupos para que no se me vaya a quedar afuera. Mire, no me crea, pregúntele a las muchachas. El año pasado, no, el antepasado, vinieron más gente de fuera que de la iglesia. Entonces venían y me decían, es que quiero entrar, es que, ¿qué cree? Que ya no hay cupo. Las dejábamos entrar, pero no se espere hasta el último día. Acuérdese que ahorita tenemos restricciones por el COVID y necesitamos solamente 100, se nos permite. No lo vamos a transmitir porque es un día, es un ratito en la mañana, así que venga, compre su boleto, cuesta 200 pesos. Si usted quiere ayudarnos a vender boletos, pues llévese 5 y el suyo es gratis. Véndame 5 y el suyo es gratis. Amén. Entonces, por ahí les puse también en el grupo por el WhatsApp, para que me ayude a estar compartiendo la publicidad. Vamos a hacer 5 pastoras, entre pastoras y profetas, y acuérdese que la unción que se mueve en un congreso es diferente. Amén. Entonces, no se olvide de llevarse su boleto y de ayudarme ahí a compartir en las redes sociales. Amén. Amén. No se lo pierda, es una muy buena oportunidad de escuchar del Señor y como dice la pastora, tiene la oportunidad de escuchar a más gente, a otras unciones, otras pastoras, otras profetas. Es muy importante. Y con respecto a lo del discipulado de los miércoles, lo vamos a empezar a hacer como discipulado, pero es el equivalente al servicio del miércoles. O sea, también, si no quiere tomar el discipulado, pero quiere venir al servicio, también venga. No le hace daño. Este miércoles iniciamos y fue un tema, les digo, le digo a los que vinieron el miércoles, fue un tema así un poquito cuadrado, porque hablamos de las escrituras, de la Biblia, de los 66 libros que componen las escrituras. Y pues teníamos que verlo así como un material didáctico, entonces sí estuvo un poquito cansado, si usted gusta. Pero los próximos temas van a ser muy dinámicos y de lo que se requiere también y lo que se está buscando es que usted también pueda hacer preguntas y podamos entre todos aprender y salir de dudas y enriquecernos. Por eso le llamamos ADN, porque es bien importante que aprendamos. A veces son cosas muy básicas o rudimentos, ¿verdad? Que
que o nunca los afianzamos, nunca los aprendimos, porque nos enrolamos en esta carrera. Yo les digo que más que carrera es un maratón, ¿verdad? Esta maratón de seguir a Cristo. Pero de pronto nada más venimos a los servicios, a las prédicas, vamos aprendiendo ahí algunas cositas. Pero hay muchos detalles, muchas cuestiones muy básicas que las hacemos porque vemos que las demás los hacen, pero a veces no sabemos por qué. O a veces cuando alguien que no ha tenido la experiencia de recibir del Señor nos hace preguntas, no sabemos también qué contestar. Entonces ahí es donde vamos a estar viendo ese tipo de cosas. Y este miércoles vamos a hablar acerca de la iglesia. Y usted va a preguntar, ¿qué iglesia? Pues la iglesia de Cristo. Realmente la iglesia de Cristo debería ser únicamente una. Nosotros como seres humanos nos hemos dado la tarea de ponerle nombres, divisiones y demás. Pero la iglesia de Cristo es una. Él únicamente vino a establecer una iglesia. De eso vamos a hablar el miércoles. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Cuando vayamos a la presencia del Señor, yo me lo quiero imaginar así como que está ahí en su silla, en el trono. Y llega alguien y él le va a preguntar, oye, ¿de cuáles eras? ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que aplaudía? ¿De los que levantaba las manos? ¿De los que usaba falda larga, velo largo y lengua larga? ¿O de cuáles eras? Sí, porque sí, ¿verdad? O sea, sí, porque luego hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Dicen también que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, bueno, así es esto. Pero la iglesia de Cristo siempre debió haber sido una. Nosotros somos los que le mezclamos ahí de cosas. Ya hemos predicado en varias ocasiones acerca de esto y acerca de la autoridad que el Señor delegó sobre su iglesia. Hace 2 domingos hablamos de la autoridad del nombre de Jesús. Los que pudieron estar aquí acompañándonos lo ha de recordar. Porque nosotros tenemos la instrucción, o vaya, tenemos el secreto para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Y cuál es ese secreto? Que todo lo que pidamos, todas las oraciones que nosotros establezcamos delante del Todopoderoso, tienen que ser en nombre de Jesús. Así dice la Escritura. Dice, no han recibido porque piden mal, porque no han pedido en mi nombre, les dice Jesús mismo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues nosotros al orar, todas las oraciones son dirigidas a Dios Padre y las pedimos como si fuésemos nosotros Dios Hijo. Y como siempre Dios Padre ha querido exaltar al Hijo y el Hijo siempre quiere exaltar al Padre y ambos han querido exaltar al Espíritu Santo, si usted lo hace de esa manera, pues su oración va a ser escuchada y contestada. Pero hablábamos de esa autoridad que usted tiene que tener. Porque también veíamos un pasaje donde ciertos hijos de un sacerdote judío vieron lo que Pablo hacía de liberar a la gente, quisieron hacer lo mismo y se metieron en un lío, ¿verdad? Que salieron corriendo y desnudos, dice la Escritura. Porque les dijo el demonio mismo, ¿verdad? El demonio que estaba en la persona. Les dice, pues yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo. Pero ustedes no sé quiénes son. Ustedes no sé quiénes son. ¿Cómo podemos lograr que el mundo espiritual nos reconozca y que nos reconozca que somos de Cristo? Pues alineándonos a la autoridad de Jesús. Es una autoridad, es un derecho que Él nos da y es una autoridad que es delegada dependiendo de la responsabilidad de cada uno de nosotros y dependiendo de la cercanía que cada uno de nosotros va teniendo con Él. ¿Cómo logramos esa cercanía? Haciendo las cosas que Él nos pide, porque eso dice también la Escritura. Y hay un pasaje que dice, todos me dicen Señor, Señor, pero pues no los conozco, no hacen lo que yo les digo. Tenemos que hacer lo que nos enseña la Escritura. Eso nosotros aquí le decimos alinearse al Señor. ¿Qué es alinearse? Dejar de lado el pecado, dejar de pecar.
Y para mucha gente esto es muy difícil y se convierte en algo así como o misión imposible, ¿verdad? Pero no lo es tanto. Realmente si empezamos a trabajar con un pasito a la vez, podemos ir dejando cosas. Hay pecados que los podemos ver, así como yo siempre les digo, que los podemos ver a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Podemos ver cuando alguien viene ebrio, cuando alguien viene drogado, o viene en una situación, o si lo vemos con otra mujer que no es su esposa, pues en una situación de adulterio. O sea, hay cosas que podemos inmediatamente identificar. Pero hay muchos pecados que mucha gente tiene y que no los vemos. Por ejemplo, ¿usted podría identificar a alguien que ve pornografía? No podemos. Y usted lo puede ver inclusive en la iglesia y hasta levitando, ¿verdad? Dice, no hombre, a este cuate le falta pelito para ser arrebatado, ¿verdad? Los cielos. Y no. Pero por eso la relación con el Señor tiene que ser personal. Tiene que ser personal. Ahora, nosotros no podemos engañar a Dios. Usted puede engañarnos a todos y poder tener una vida, poder tener una forma de ser, tener un estilo de vivir que todo el mundo diga, wow, qué onda con este compa, ¿verdad? O esta mujer. Pero como yo le digo, ¿verdad? También todos, aún los ministros, estamos en proceso de mejora continua. Por si hay algún ingeniero y me quiera entender, ¿verdad? Estamos en un proceso de mejora continua. Le digo, hasta el más ungido va al baño. Y si no se baña también huele feo. Todos estamos en este caminar. Entonces esa autoridad que nos da el Señor nos la vamos ganando cuando nosotros vamos dejando cosas que al Señor no le agradan. También cuando empezamos a tener una relación con Él. Hay mucha gente que no tiene una relación correcta con Dios porque tiene una relación más estrecha con su celular, por ejemplo. Tiene una relación más estrecha con los memes que con el Señor. Ahora, no estoy diciendo que sea malo que se traiga el celular en la mano todo el día o que vea memes todo el día. No es malo. Pero también dedíquele un ratito a leer las Escrituras. El miércoles que hablábamos acerca de las Escrituras, yo le recomendaba que usted, si no ha tenido esa experiencia, empezara leyendo el Evangelio de Juan o San Juan. ¿Por qué? Porque Juan es el Evangelio del amor y desde el inicio nos muestra a ese Jesús, Mesías, el Verbo encarnado, y podemos entender el propósito de Dios al enviarlo a morir por nosotros. Es un evangelio que lo podemos digerir muy fácilmente, que lo podemos aprovechar muy fácilmente. Y yo les decía, si usted empieza a leer un capítulo de Juan diario, eso les dije el miércoles, o sea que ya ahorita deberían de llevar como 4 capítulos, o 3, póngale 3. En 21 días lo va a terminar de leer y nada más le va a dedicar entre 5 y 10 minutos a cada capítulo. Haga la prueba. Y ya posteriormente podemos ir leyendo otras cosas. Ahí le di algunas recomendaciones el miércoles. Si ahorita alguien quiere tomar ese discipulado de una manera formal, acérquese ahorita conmigo. Voy a hacer una lista de distribución. No voy a hacer grupo de WhatsApp porque cuando alguien de pronto por sus pistolas o algo que le pasó o algo que soñó se sale del grupo, como que la demás gente como que ¿qué pasó? ¿Quién se salió? Entonces a veces genera más incertidumbre que ayuda, que para lo que fue creado, ¿verdad? Entonces voy a hacer un grupo de distribución y ahí les voy a estar enviando los textos, les voy a estar enviando tarea y un devocional que van a tener que estar haciendo cada semana. ¿Sí? Entonces hasta ahorita sé de 4 personas que ya se acercaron conmigo y me dijeron que lo quieren llevar. Si alguien más quiere agregarse, acérquese y para irlo anotando. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando de esa autoridad que nos da el Señor. Esa primera autoridad la tenemos que buscar de manera personal. Pero hay otra autoridad muy importante que el Señor nos da, que el Señor delega, y es nada más y nada menos que para su iglesia. Para su iglesia.
El miércoles vamos a hablar de la iglesia, pero hoy quiero hablarle de esa autoridad que hay sobre la iglesia. ¿Qué es esa autoridad? El poder tener esa autoridad del Señor es poder tener ese toque del cielo, ese toque de eternidad aquí en la tierra. O vaya, poder bajar lo espiritual a lo físico. Poder ser esa enlace, voy a decirlo enlace porque el único puente es Jesús. Pero poder ser nosotros ese enlace como iglesia, de poder ser nosotros una sucursal del cielo. De poder ser nosotros los que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros como iglesia. Mucha gente, y esto lo hemos hablado inclusive en los programas de radio. Mucha gente ahorita se está desgarrando las vestiduras, que porque las leyes y los diputados y la corrupción y todo lo que usted quiera. Sí, cierto. La sociedad cada vez va en un declive. Pero mucho ha sucedido porque nosotros como pueblo de Dios no hemos podido impactar a la sociedad. Si desde hace 20, 30, 40 años hubiesen estado trabajando el pueblo de Dios para ministrar a la gente, porque dice la Escritura, enseña al niño desde pequeño, se lo voy a decir en mis palabras, enseña al niño desde pequeño, instrúyelo desde pequeño y nunca se va a apartar de ese camino. Yo apenas tengo 20 años, pero si a mí me hubieran enseñado desde los 5 a que no me apartara el camino, otro gallo me hubiese cantado. Y yo creo que a todos de nosotros, o la mayoría. Inclusive, le digo algo, inclusive a hijos nacidos en familias cristianas. Porque de pronto yo me he encontrado, hasta le digo a la pastora en son de broma, ¿verdad? Oye, de repente conozco tantos hijos de pastor. Porque de repente conozco, no, es que soy hijo de pastor. Ah, caray, otro. Le digo, pues andan los pastores allá disparando balas sueltas por todos lados, ¿verdad? Porque de repente hay muchos hijos de pastor. No se crea, eso es broma mía. Pero vaya, a veces, inclusive dentro de familias cristianas, batallamos o se nos dificulta poder dar una instrucción correcta. ¿Por qué? Porque también hemos visto, fíjese, y esto es algo que el Señor nos ha mostrado, que le mostró a la pastora, y yo me voy a atrever a compartirlo. Ya lo dijo ella el otro día. Hemos visto en las consejerías que cuando nosotros tenemos situaciones personales internas que no hemos terminado de sanear, que no hemos terminado de sacar, batallamos para recibir lo nuevo de Dios. Batallamos para recibir lo nuevo de Dios. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que trabajar en nosotros mismos, sanearnos para poder recibir de Dios e ir y compartir. Esta autoridad hacia la iglesia la establece nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 18, y vamos a leer únicamente 3 versículos. A partir del 18, Eric, por favor. Pónmelo en Reina Valera porque hoy voy a hablar como los gachupines. Reina Valera dice, Mateo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Voy a hablar en mex ahora sí. Ahora sí les digo que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Señor, permite que esta enseñanza, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero que no solo eso, Señor, sino que la podamos llevar a la práctica y podamos impactar, Señor, tanto lo espiritual como poder hacer discípulos, llevarlo a más gente. Y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.
Esto es bien importante y yo creo que usted lo ha escuchado, si usted ya tiene tiempo en la iglesia cristiana, ha escuchado mucho esta parte de atar y desatar. Inclusive hay mucha gente que ora y dice, yo ato, yo desato, yo suelto, yo libero, o ato y envío a los pies de Cristo. Y todo eso es válido siempre y cuando lo hagamos congregados como iglesia. ¿Por qué? Porque esta autoridad es dada por Cristo. Usted debe de recordar que el Señor, antes de ser llevado a los cielos, después de que resucita, todavía 40 días camina con sus discípulos. Y finalmente, al final de los 40 días, él sube al cielo. Pero antes de irse, Él le dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada. Y yo busqué en el diccionario toda, y toda es toda. Y dice, en los cielos, en la tierra, en todo lugar. En todo lugar. Cristo es el que tiene la autoridad. Y cuando nosotros venimos a Cristo y podemos usar su nombre con autoridad, estamos utilizando esa autoridad. Es como el otro ejemplo que les daba, ¿verdad? Si usted se para aquí en la Tecnológico y quiere parar los carros, yo creo que le van a estar recordando el 10 de mayo, pero nadie se va a parar. O lo van a intentar atropellar. Pero si usted se para ahí con el uniforme de agente vial de gobierno del estado, con una placa, cachucha y a lo mejor hasta pistola, y les hace, yo le puedo asegurar que se paran más de 3 o todos. ¿Por qué? Porque está portando autoridad. Si nosotros usamos el nombre de Cristo sin tener esa autoridad, pues por eso le sucedió a estos hombres que vimos en las escrituras que se les avienta el endemoniado, ¿verdad? Y si ustedes quiénes son, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes no los había visto por aquí. Pero no solo eso, sino que aquí nos habla este pasaje de atar y desatar. Y esto lo hacemos en la autoridad de Cristo. Y cuando Cristo nos da esta autoridad de atar y desatar, nos la da como iglesia. Fíjese, aquí leímos en el capítulo 18 de Mateo, pero ya en el capítulo 16 ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 18 lo vuelve a confirmar. Vamos a Mateo 16, 18 y 19, Eric, por favor. Y fíjese, esto que vamos a leer genera de pronto un poco de controversia con algunos hermanos. Y dice, capítulo 16, versículo 18 de Mateo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo el mundo pinta a mi tocayo Pedro ahí en el cielo, ¿verdad? Con las llaves. No se las dio a él. No se las dio a él. Se las da a la iglesia. Y cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, los que ya tenemos más recorrido en las escrituras sabemos que cuando hablamos de roca, hablamos de Cristo. Porque Cristo es esa roca que desecharon los edificadores, pero es el fundamento y es el cimiento de nuestra fe. Él es la roca. Por eso siempre la escritura habla de estar plantados sobre la roca, de poder edificar sobre la roca. Entonces, la iglesia que se edifica es de Cristo. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su novia, por la cual en la siguiente venida Él va a venir por su iglesia, por la novia de Cristo, las bodas del Cordero. Entonces le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a la iglesia. Y todo lo que atares o todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado
En los cielos. Eso quiere decir que si tenemos la autoridad de Cristo Jesús, la autoridad de la iglesia, nosotros podemos atar y desatar. Nosotros podemos hacer que bajen las bendiciones del cielo o podemos también detenerlas. Porque nosotros tenemos el poder de atar y de desatar. Ahora, ¿qué es atar? Atar es detener, restringir, limitar, amarrar, sujetar, anular. Todo eso es atar. Y desatar o soltar sería permitir, dejar, liberar. Eso lo sabemos. Así que esa condición, el de atar y de desatar, fue dada a su iglesia. No fue dada a Pedro. No fue dado a alguien específico. Las llaves asimismo son dadas a su iglesia. Por eso es sumamente importante que nos podamos congregar. Dice la Escritura, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque el venir y hacer iglesia no es nada más venir a escuchar los mensajes, no es nada más venir a cantar, a hacer oraciones, a hacer compañerismo. No, no es eso únicamente, sino es el poder atar y desatar, es el poder tener autoridad delante de las tinieblas. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Vaya, el infierno no puede con la iglesia de Cristo. Ahora usted puede ver y decir, bueno, es que sí, hay muchos problemas en muchas iglesias, ahí anda el enemigo, ¿verdad? El asunto, fíjese esto que le voy a decir. El asunto es que hay mucha gente o hay muchas iglesias que se han conformado con el nombre de Cristo, pero no son iglesias de Cristo. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. No solo porque en alguna iglesia se hable de Cristo, tienen la autoridad de Cristo. Porque acabamos de ver, hace 2 semanas vimos la autoridad de usar el nombre de Cristo. Ahora estamos viendo la autoridad de ser una iglesia que pueda ejercer la autoridad de Cristo. Como iglesia. Que podamos ser una unidad como iglesia para poder atar y desatar. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros empecemos a caminar en la madurez del Señor. Y si hay alguien que está empezando, no está mal, está bien, pero los que ya somos más maduros tenemos que enseñarle el camino correcto. Tenemos que empezar a ministrar, tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñar. Por eso es importante hacer discipulados. Parte de lo que hablábamos ahorita que les comentaba la pastora, ahora que estuvimos con nuestros pastores, es que tenemos que aprender a ser verdaderamente maduros. Tenemos que aprender a caminar juntos en el Señor y eso nos va dando una identidad y nos va dando un ADN. ¿Por qué? Porque nosotros también creemos, y es bien importante, la paternidad. Cuando usted verdaderamente entiende la paternidad y entiende la cobertura que hay en un lugar, usted no lo deja. Yo la semana pasada creo que les decía, o el miércoles, no recuerdo, cuando hay un ADN correcto, se parece la familia. Usted ve a toda la familia y dice, ay, todos se parecen. Pues sí, tienen el mismo ADN. ¿Sí me explico? Digo, si todos son güeritos, todos son güeritos. Si todos son morenitos, todos son morenos. Todos son altos, todos son altos. Digo, de repente puede salir ahí un negrito del arroz, pero es raro. Es raro. Digo, no es normal que suceda. Luego cuando sucede eso, no, es que es el abuelo, bisabuelo de allá del tatarabuelo de Timbuktu, sí. Así que nos parecemos. Cuando somos iglesia y que tenemos esa autoridad, todos tenemos que tener esa autoridad. Si somos iglesia y queremos la autoridad de Cristo, todos tenemos que irnos alineando. Habrá unos que vamos a tener que estarlos jalando,
habrá otros que más que jalar vamos a tener que empujarlos, y habrá otros que al empujarlos se van a caer. Hay que levantarlos. Y si en ese levantar uno que otro no se quiere levantar y mejor quiere quedarse ahí o ir a otro lado, pues adelante, también así es. Desafortunadamente así es. Pero cuando verdaderamente hay paternidad, el hijo permanece. Mire, yo puedo regañar a mis hijos y yo sé que se van a enojar y van a patalear a lo mejor y me van a contestar feo, pero no se van de la casa. Yo ya estoy apostándole a que a ver si va a hacer una rifa, bueno, no sé. Pero no se van de la casa, ¿sí me explico? Y ya pasando a lo mejor el momento del enojo, pues ya lo platicamos, ya más tranquilos, ya, oye, es que esto, oye, que lo otro. O ellos mismos recapacitan, agarran la onda, lo que sea. ¿Sí me explico? Porque hay paternidad, porque somos familia. Porque al hijo, dice la Escritura, se le corrige porque se le ama. Por eso se corrigen. Y si yo lo veo que tiene pico de pato, colita de pato, camina como pato y hace cuac, pues yo le digo, hijo, pues eres pato. Y si me dice, no, ahora con la igualdad de género yo quiero ser perro. Y se enoja porque le digo que no es perro, eres cuac, haces cuac. Y se enoja por eso y se va, pues ¿qué puedo hacer? Quiere decir que no era mi hijo. ¿Estamos? Entonces es bien importante y me desvío un poquito para hablarles de esto, un poquito de paternidad. También eso lo vamos a tocar en el discipulado más a fondo. Pero me desvié poquito porque si nosotros queremos lograr una autoridad en Cristo como iglesia, tenemos que ir generando y logrando esa unidad. Yo por eso les he dicho muchas veces, yo no estoy buscando llenar todas estas sillas vacías. Es más, cada vez voy quitando, había una hilera más adelante. Y yo les dije, cuando no se me llene la fila de enfrente, la voy a quitar. Y la quité, pero eso ahora está. No se creen, es broma, ¿verdad? Pues nadie me entendió. Es que no les gusta sentarse en la de mero enfrente. Digo, voy a quitarla. Nosotros no buscamos llenar sillas. Nosotros lo que queremos es que usted madure. Que usted pueda tener verdaderamente un encuentro con Jesús. Ahora, no está mal crecer, no está mal. Y hay gente que le gusta las iglesias grandes, pues también está bien, todo se vale. Pero realmente nosotros lo que queremos es que usted vaya madurando, tener un acercamiento con usted. Yo creo que todos y cada uno de los que están hoy aquí pueden dar testimonio de que hemos estado al pendiente de ustedes. A lo mejor unos más cercanos que otros, pero hemos estado ahí un poquito al pendiente. A veces no nos alcanzan los días. Pero hemos tratado de tener esa cercanía porque nos interesa el crecimiento de cada uno. Y si nosotros vamos logrando ese crecimiento, vamos a tener esa autoridad como iglesia, porque todos vamos a tener autoridad en Cristo. Así que esto es bien importante, porque si estamos unidos y tenemos autoridad, las fuerzas del infierno no se van a infiltrar en la iglesia. No van a pasar de esas puertas. Y cuando nosotros hacemos esto, es que estamos estableciendo lo espiritual en lo físico. Nosotros somos esa herramienta que usa el Señor o que utiliza el Señor para poder bajar lo espiritual a lo físico. Ahora, fíjese algo bien interesante. Aquí vamos a entrar un poquito de teología. Cuando la Escritura nos habla acerca de puertas, cuando la Escritura habla de puertas, está hablando de un contexto legal. Está hablando de legalidad. ¿Ha escuchado ese término? Y Jesús utiliza este término de las puertas del Hades porque es una legalidad. Cuando usted utiliza el nombre de Jesús, cuando usted está establecido con autoridad en Jesús, el infierno no tiene legalidad sobre usted. ¿Cómo es esto de la legalidad?
Déjeme le explico primero lo de las puertas antes de adelantarme más. Ya me iba a ir con otra cosa. En la época de Jesús y hacia atrás, en las puertas de las ciudades era donde se sentaban los ancianos de la ciudad. Era donde se sentaban los principales de la ciudad. Porque normalmente las ciudades estaban amuralladas porque había ataques, había invasiones, había muchas situaciones de ese tipo. No todas estaban amuralladas, pero muchas estaban inclusive sitiadas en cuestiones, en lugares estratégicos, montañas, lugares así. Y el lugar más obvio, más claro para entrar a esa ciudad, a eso le llamaban las puertas. Y todos los gobernantes se sentaban ahí. Cualquier problema que había en tribunales, vamos a decirlo así, cualquier situación que la sociedad necesitaba que se estableciera algo legal, iban a las puertas con los principales. Entonces está hablando de legalidad. Es una legislación. Y cuando hablamos de que usted no tiene legalidad en el infierno, es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en lo físico. Cuando hay una orden de aprehensión en contra de alguien, por lo que usted guste, por evasión de impuestos, ¿verdad? Ahorita que andamos todos así como que no sabemos qué onda con Hacienda, ¿verdad? Y llegan con una orden. Pero si usted tiene un amparo o usted sí está pagando los impuestos correctamente, esa orden no tiene efecto sobre usted. No hay legalidad. Puede venir Satanás y decir: oye, es que mira, traigo aquí una orden de arresto en contra de Génesis, de Carolina, porque desafinó ahorita en la alabanza, porque brincó y casi tiraba al pastor ahí con sus brincos. Pero llega con la orden y ella está en la autoridad de Cristo y le dice: Jesucristo, acuérdense que la escritura nos habla de que Él es nuestro abogado defensor. Le dice: no, la gente canta feo, pero así es ella. No hay autoridad del infierno sobre ella, porque ella está bien, trata bien a su marido, se somete a su marido. Le dice mi señora a Eric. Yo la otra vez la vi. Le dijo: vámonos, mi señor. Sí. Entonces, esto es así, es legalidad. Puede venir el infierno y decirte: oye, estás en este pecado. Pero si usted sabe que está bien, si usted tiene esa autoridad en Cristo, no puede hacerme nada, mi chavo. Yo estoy bien con el Señor. Y fíjese, eso sucede mucho porque usted también tiene que recordar que el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos perdona de todo y estamos libres. Pero los que nos seguimos acusando somos nosotros mismos. Hay un pasaje que dice que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. Pero yo conozco a varios que les encanta bucear y ahí andan tratando de sacarlos, ¿verdad? No, hombre, pues si ya te perdonó el Señor. Ahora lo que tienes que hacer es dejar de portarte mal. O sea, ya lo pasado, dijo aquel salmista muy famoso, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Así decía, ¿verdad? Lo decía así más bonito: ya lo pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es portarnos bien, no para ganar la vida eterna, porque ese regalo ya se nos fue dado, sino a consecuencia de esa vida eterna. Ahora evito tener una vida de pecado. ¿Estamos? Ahora les hago una pregunta. Dice el pasaje que leímos que vamos a atar y desatar. ¿Qué es lo que podemos atar? ¿O qué vamos a atar y qué vamos a desatar? Vamos a atar todo lo que salga del infierno. Todo con lo que el enemigo nos quiera atacar, eso es lo que vamos a atar. Eso es lo que vamos a impedir que llegue a nuestra vida. Eso es lo que vamos a atar. Vamos a detenerlo, vamos a sujetar todo eso. ¿Y qué vamos a desatar?
lo que el enemigo no permite que llegue a nuestra vida, lo que el enemigo está atacando, lo que el enemigo está reteniendo, o en alguna área de nuestra vida donde al parecer va venciendo. Eso es lo que vamos a liberar, la bendición, las bendiciones que vienen del Señor. Y tú lo tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Podemos orarle mucho al Señor, pero nosotros lo tenemos que hacer. Yo por eso les digo constantemente que la palabra del Señor es para ponerla en práctica. Tenemos que ejercitarla. Tenemos que ponerla por obra. Y la Escritura nos habla de fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es ese fruto digno? Demostrar que realmente estoy cambiando. Demostrar que realmente estoy haciendo las cosas diferentes. Estar arrepentido no es algo emocional que dice uno, ay, ¿cómo me puede? Pero a la otra semana está haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es una emoción. Y sí puede ser que con la emoción también venga un sincero arrepentimiento. Sí, ¿por qué no? Sí se siente bien mal, pero ahora sí decidió no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando usted empieza a trabajar de esa manera, el cielo lo va a respaldar. Y usted puede usar las llaves que el Señor nos dejó para su iglesia, para poder hacer ese trabajo de atar y desatar. Pero acuérdese, usted tiene que venir a la iglesia. Las llaves no le está entregando el Señor un llaverito a cada quien. Las llaves están establecidas en la iglesia. Es importante que nos congreguemos. Es importante que estemos unidos. Es importante que maduremos en el Señor para poder tener esa autoridad como individuos y esa autoridad como iglesia. Ahora, ¿por qué? Estábamos hablando de legalismos, ¿cierto? ¿Por qué para el Señor es importante que nos congreguemos? Deuteronomio 19:15, Eric, por favor. Si usted quiere ver legalismo en las Escrituras, lo va a ver. Dice Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vaya, se lo explico porque creo que lo leí un poco mal. No se va a tomar en cuenta la acusación de alguien si no hay al menos 2 testigos o 3 testigos. Estamos hablando de algo legal. Por ejemplo, yo puedo ir a un tribunal y decir, no, es que Martín me sacó la lengua. Y Martín va a decir, no, yo no. Pero si yo llevo 2 testigos o 3 que digan, no, sí, Martín, híjole, hasta fea se veía. Entonces ahí estoy aplicando algo legal. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Usted sabe que el libro de Deuteronomio habla acerca de las leyes que el Señor estableció sobre su pueblo. Por eso Deuteronomio, de hecho, se traduce como segunda ley o la segunda ley. Fíjese, 17:6, Deuteronomio 17:6, vuelve a decir, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, si uno solo lo acusaba, no lo tomaban en consideración. Pero si ya eran 2 o 3, ahí sí. Dicen, caray, pues sí, ya son 2 o 3. Yo sé que aún así usted puede estar pensando, pues si los convence, ¿verdad? Pues 2 o 3, pues se trae a sus compas. Y bueno, pues podríamos considerar que sí, pero usted sabe que al Señor no se le engaña. ¿Sí? Así que con 2 o 3 testigos usted conforma legalidad sobre algo, de acuerdo a la palabra de Dios. 2 o 3 le dan a usted legalidad. Por lo tanto, Jesús toma este principio y lo establece para darnos autoridad espiritual. Por eso estamos hablando
Y por eso nos dice la Escritura de que si hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Porque hay legalidad. Hay legalidad. Y fíjese, esto qué hermoso, porque yo le estoy hablando y estoy insistiendo en tener autoridad en lo personal. Pero si aún en lo personal usted siente que todavía no tiene esa autoridad, pero viene como iglesia, nos reunimos 2 o 3, logramos la autoridad como iglesia delante del Señor. Y por eso es lo hermoso de congregarse. Usted puede estarse día y noche orando en su casa, pero si trae por ahí alguna situación que no ha terminado de corregir, a lo mejor el Señor no lo va a escuchar. Y no quiero decir que todos estemos mal, no. Espero que todos estemos bien. Pero si aún así siente esa necesidad, tenemos que venir a congregarnos, porque juntos vamos a lograr esa legalidad que Dios nos da y que tenemos delante del Señor para bajar su reino a la tierra. Y el infierno no va a prevalecer en contra de eso. No va a prevalecer. Por eso la iglesia obtiene legalidad. Por eso la iglesia es importante congregarse. Ahora con la pandemia mucha gente decía, no, pues ahora está más chido porque transmiten y yo la puedo ver donde sea. Eso es, pues sí, ve el servicio. Pero si realmente usted tiene una situación, usted tiene que congregarse. No podemos dejar de congregarnos. La iglesia de Cristo sin congregarse perdería sentido. Porque aquí la idea es tener un acercamiento con la gente, poder bendecir, poder compartir, poder hacer discípulos. Ese es el objetivo. Es que cuando alguien no esté conectado a la embajada, entiéndase la iglesia, no tiene autoridad para atar, no tiene autoridad para desatar, porque no está conectado a la base. El atar y desatar está delegado a la iglesia de Cristo, no como individuos. Ahorita les mencionaba el versículo de Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. ¿Qué día? Pues la venida del Señor. Ya Juan nos había dicho que ya venía el Señor pronto, hace 2000, así que ya está más cerquita. Oiga, cuando yo estaba joven, o sea, un poquito más, que iba a la escuela y pues me iba en camión, ¿verdad? Antes no había Vivebús ni nada de eso. Entonces, y yo vivía en una colonia allá al sur de la ciudad, una colonia bien bonita con crepúsculos arrebolados. No se crea. Vivía allá por el lado, de aquel lado del canal, me dice Carlos, el hermano Carlos, me dice, de ahí del canal para allá todos son chilangos. Vivía de aquel lado del canal. Y cuando esperaba el camión, a veces, de veras, no le miento, a veces lo esperaba hasta casi 2 horas. O sea, me tocó estar esperando el camión casi 2 horas. Yo creo que a los de mi edad más o menos les tocó algo así. Y algo que yo pensaba, decía, bueno, híjole, ya tengo aquí media hora, bueno, ya mero. Y ya tengo 1 hora. No, pues si me voy caminando va a pasar. Mejor me espero. Esa era mi lógica, ¿verdad? Ya 2 horas, ya no debe de pasar. Digo, a menos de que ya fueran las 9, 10 de la noche, ya no pasó. Entonces así con el Señor, ¿verdad? Hace 2000 años nos avisaron que ya venía. Ya debe de estar próximo. Ya debe de estar cerquita. Y sigue diciendo la Escritura, dice el versículo 19. Y os digo, otra vez os digo, que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Así que fíjese, el congregarnos, el estar estableciendo legalidad delante de Dios, nos da muchos beneficios. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar también en acuerdo. Fíjese, esto es algo que a veces nos enseñan en algunas iglesias. Cuando se ora, se tiene que orar en un mismo sentido. Eso es orar en acuerdo. Y lo digo con mucho respeto con respecto a esto que le voy a explicar. Me ha tocado ir a lugares donde dices, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por Joel, para que ya no falte a la iglesia. Y empieza el líder, vamos a decir el pastor, el que esté orando, empieza a orar. Y de repente un hermanito, una hermanita, ya orando allá para su rancho. Allá, hasta volteados, así para otro lado, y grite, y manoteando y orando. No sé si les ha tocado verlo, ¿verdad? A mí a veces me ha tocado verlo. Eso no es orar en unión. Eso no es orar en un mismo espíritu. Si hay alguien que está en autoridad y está orando, hay que orar o tratar de seguir las palabras de esa oración. Eso es estar en un mismo espíritu. Si ya posteriormente otro hermano quiere orar sobre otra cosa, se le da la oportunidad que él ore y lo seguimos a él. ¿Sí me explico? Eso es orar en orden. Eso es orar en autoridad. Eso es orar en un mismo espíritu. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se fija cómo hay a veces detallitos que dejamos pasar? Por eso es bueno venir el miércoles a discipulado. Oigan, los miércoles antes de empezar el servicio, los que vienen el miércoles lo saben, ¿verdad? Que les digo, los del miércoles son los que van al cielo. No se crea, usted al recibir a Cristo va al cielo. Amén. Pero yo les digo así para exhortarlos a que vengan, ¿no? Dice Jesús 28, Mateo 28, 18, es lo que les hacía ahorita referencia. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder, ¿verdad? En otras palabras, lo que les está diciendo Jesús ahí, yo soy el patrón. Yo soy el papas fritas. No hay otra autoridad más que la mía. Jesús tiene toda la autoridad. De hecho, Él es nuestro intercesor, ahorita lo decíamos, Él es nuestro abogado. Solo Él nos puede dar esa autoridad. Solo podemos operar bajo su autoridad. Obviamente, con su autoridad podemos utilizar sus llaves, y esto conectados con su institución. ¿Cuál es su institución? La iglesia. Y nosotros somos sucursal del reino de Dios. Ahora nosotros tenemos que ser esos embajadores que vayamos a donde vayamos, establezcamos reino. No porque usted traiga una etiqueta que diga cristiano, sino porque la gente que lo vea a usted diga: oye, ¿qué te hiciste que estás tan suavecito? No se crea. Oye, ¿por qué te veo diferente? ¿Por qué vives de esa forma tan padre? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué siento eso tan bonito? ¿Por qué eres feliz? ¿Por qué eres feliz? Eso es bien importante, que lo vean diferente. Pero no diferente en mal plan. O sea, diferente que digan: oye, yo quiero eso que tú tienes. Así es como usted lo deben de identificar como cristiano. No porque traiga una calca en el carro o por una playera. No. Sino porque por su forma de vivir, su forma de ser, la gente lo identifica. Así que fíjese, Jesús tiene que ser siempre el centro de todo. La autoridad nos la da Cristo, y Cristo le da autoridad a su iglesia, y la iglesia puede atar y desatar. Y el atar y desatar tiene que ver con el acuerdo. Y el acuerdo es esa provisión de autoridad que viene del cielo, que proviene del Padre, y que respondemos a ella en su nombre. Muchos pueden usar el nombre de Jesús y muchos pueden citar la palabra de Dios, pero si no tienen la autoridad no pueden hacer nada con ello. Ya sea que
tengan falta de alineamiento al Señor, ya sea que no haya sujeción, porque el alinearse con el Señor es estar sujeto a Dios, hacer lo que Dios dice, estar en acuerdo y también, ya lo habíamos visto hace un par de semanas, estar en un uso no autorizado de esa autoridad. Ahora, ustedes son los que tienen que atar y desatar. Dios no lo va a hacer sin ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer esa batalla. Y aquí es cuando cobra sentido la intercesión. Aquí es cuando cobra sentido la guerra espiritual. Aquí es cuando cobra sentido que oremos y que constantemente estemos buscando la presencia del Señor. Fíjese, hay un pasaje, no lo vamos a leer los versículos, pero apúntelos por ahí si está anotando para que lo lea de tarea. Y está en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 17. Por ahí de entre el 8, el 10 hasta el 12 por ahí. Este pasaje nos habla acerca de Moisés y nos habla cómo el pueblo de Israel estaba librando una batalla con los amalecitas, contra Amalec. Ya para ese entonces, obviamente estaban en el desierto. Moisés, usted sabe que Moisés tenía una vara. Luego lo vamos a ver a detalle, pero a mí me encanta esa historia porque al principio es la vara de Moisés. Y cuando él recibe autoridad de Dios, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Porque Moisés recibe autoridad de Dios para utilizar la vara. Entonces estaba Moisés y estaba el pueblo de Israel en guerra con los amalecitas. Resulta que Moisés sube a lo alto y empieza a levantar su vara. Y a medida de que él mantenía la vara levantada, el pueblo de Israel empezaba a ganar la batalla. Vaya, si hubiese sido un partido de fútbol, iban metiendo gol los israelitas. Pero resulta que Moisés, jovencito de 80 años, se le cansaban los brazos y empezaba a bajar los brazos. A medida de que iba bajando los brazos, empezaban a ganar los amalecitas. Entonces lo volvía a levantar y empezaba a ganar otra vez el pueblo de Dios. Pero se iba cansando y empezaban a ganar los amalecitas. Ahora quiero que usted entienda que el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba peleando, porque de ahí dependía su vida. O sea, no estaban esperando a ver, Moisés, súbele, no, ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer y de la mejor manera que lo tenían que hacer. Tenían que luchar porque de eso dependía su vida. Pero el que fueran ganando o fueran perdiendo, ¿quién cree que lo determinaba? La vara de Moisés, la autoridad de Moisés. Porque estaba la autoridad en alto. Estaba la autoridad en alto. Nosotros así luchamos día a día. Luchamos día a día. Y tenemos que hacer lo mejor que podemos, porque de eso depende nuestra vida. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que luchar por nuestra familia, tenemos que hacer muchas cosas. No vamos a dejar de hacer lo que hacemos. Tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que hacerlo diligentemente. Pero hay muchas batallas que aunque usted se esfuerce, pelee, patalee, si no está en autoridad, la pelea va a ir en contra suya. La pelea va a ir en contra suya. Así que, ¿qué sucede aquí con Moisés? Se le cansaban los brazos y empezaba a bajarlos. Llegan dos hombres que se posicionan a los lados de Moisés. ¿Qué dijimos? Dos
3 testigos, estableciendo legalidad sobre lo que Moisés estaba haciendo y manteniendo la autoridad en lo alto, estableciendo autoridad, estableciendo iglesia. Y de esa forma la batalla iba ganando los israelitas. Así que si tú estás peleando, si tú estás constantemente guerreando, si tú estás constantemente por tus hijos, tu matrimonio, deudas, adicciones, por lo que estés pasando, tú necesitas venir por esa autoridad de atar y de desatar. Necesitas venir a congregarte, necesitas hacer acuerdo para poder tener esa autoridad sobre los cielos y poder establecer el reino de Dios en tu vida, en tu trabajo, y quitar toda legalidad del enemigo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus problemas. Y tú lo puedes hacer, pero necesitamos venir y tomar esa autoridad que Jesucristo estableció sobre su iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que el día de hoy y hasta el día de hoy has estado con nosotros, porque sabemos que en todo momento tú nos has dado las herramientas para poder vivir en victoria, iniciando, Señor, con ese primer encuentro contigo, recibiendo a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es nuestra primer victoria, porque por medio de Cristo nos has dado vida eterna. Pero permite, Señor, que podamos tomar esa autoridad, tanto personal como iglesia, para poder derrotar todas las artimañas del enemigo y que el infierno no pueda prevalecer sobre su iglesia, sobre nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias, porque sabemos que planes grandes y mejores tienes para cada uno de los que te aman. Y ya te damos gracias nuevamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero